Ellos pensaron que se iban, o sea, que escondiéndolo no habría forma de rendirle tributo. Realmente el mundo demostró que se le podía rendir tributo, aun cuando no estuviera en un lugar determinado. Yo creo que más que la revelación de Vargas Salinas, lo importante era la noticia en sí. Hacía mucho tiempo que la prensa y el mundo en general estaba esperando por alguna pista que determinara el inicio de la búsqueda de los restos del Che. Por supuesto, no podemos desdeñar tampoco que esta noticia es publicada en el New York Times, la importancia y relevancia del medio también determina el que haya crecido esa noticia de forma amplia por todo el mundo. Y es lo que yo siempre llamo como una especie de boom similar al del 67, que provoca que la prensa internacional se pronunciara y en cierto modo influye en la decisión que posteriormente tiene que tomar el gobierno boliviano con respecto a si se buscaban o no los restos del Che. Punto de partida del momento en que el comandante Ramiro Valdés nos explica, ¿no?, la tarea de cómo deberíamos enfrentar esta nueva misión. Lo que hicimos fue acumular la experiencia acumulada que teníamos de las tareas anteriores, fue de inmediatamente ponerla en acción. O sea, en primer lugar, comenzar a conformar las fichas de identificación. O sea, en las primeras horas lo que hicimos fue conformar la ficha de identificación de cada uno de los presuntos desaparecidos. En este caso eran los guerrilleros, los que integraban la guerrilla del Che, que inicialmente la hicimos con los cubanos, porque no teníamos los datos de los bolivianos. Después ya, posteriormente, ya estando en Bolivia, fue que se hizo lo de los bolivianos. Pero en ese momento hicimos los 15, que eran los cubanos, incluidos lógicamente con tremendo honor como cubano el Che Guevara y Tania la guerrillera. Tuvimos que visitar a familiares, buscar información, revisar los archivos, ir a los museos, o sea, analizar fotografías que teníamos de cada uno de ellos. Llegué a Valle Grande justo en el momento en que había sido encontrado un primer enterramiento en Cañada del Arroyo, que realmente eran dos fosas, o sea, una fosa que tenía dos cuerpos enterrados y una fosa que tenía un cuerpo enterrado. Y de inmediato nosotros nos incorporamos al proceso en este caso como representantes de los familiares. Poco a poco comenzamos a vincularnos con ellos en las tareas de búsqueda, no solamente como observadores. O sea, yo llegué inmediatamente, traté ya de vincularme técnicamente al proceso y así fue hasta, o sea, terminamos todo el mes de diciembre, los argentinos se fueron a Argentina a pasar el fin de año. Yo me quedé en Bolivia precisamente para ir creando todas las condiciones de la ficha de identificación que faltaban de los bolivianos. Los argentinos debían regresar en enero y entonces en ese periodo pues yo trabajé todo el fin de año ese del 95 y los primeros días de enero del 96 en conformar la ficha de identificación. La gente pensaba que todos los días podía aparecer el enterramiento, en particular del Che Guevara. La gente seguía con mucha, diría, sistematicidad de información y ahí había, cuando yo llegué, alrededor de 100 medios de prensa. Estaban en Valle Grande, o sea, estaban las televisoras más importantes del mundo, los periódicos, etcétera, todo el mundo ahí esperando que cada momento, cada acción era la posibilidad de un hallazgo. Y nosotros fuimos viendo cuando llegamos ahí que eso realmente requería todo un proceso de profundización, de búsqueda de la información histórica
y lógicamente no sabíamos que exactamente fuera como lo esperaba la prensa. Después en enero vinieron otro grupo de científicos cubanos que se incorporaron al proceso ya técnico de lograr aplicar otras técnicas específicamente para facilitar la búsqueda, pero bueno, todo eso fue hasta marzo, y en marzo fue que ya decididamente los argentinos se fueron y entonces quedamos nosotros al frente de la búsqueda. Desde el propio año 67, en que se conoce la muerte del Che, el asesinato y la ubicación de su enterramiento en algún lugar cercano a Valle Grande, porque no había exactitud, solo comentarios, muchos compañeros me antecedieron, indagaron y se acumuló toda una gran cantidad de información que justamente es la que yo asumí cuando comienzo lo que es esta fase de la investigación. Recorrí prácticamente toda Bolivia para conocer información de primera mano de todas las posibles pistas que me permitieran a mí un objetivo fundamental, el tratar de organizar la información y sobre todo buscar un orden de prioridades en las innumerables versiones. Nosotros primero teníamos que saber la historia de los entierros, o sea, de cómo fueron los combates, dónde fueron los combates, dónde fue que presuntamente se cayó cada uno de los héroes de la guerrilla y presuntamente cuál fue el destino final de su resto. Todos los estudios básicos del suelo, que era pH, humedad, contenido de fosfato, el origen geológico de eso, la clasificación del suelo, tipo de suelo, o sea, todas esas cosas se hicieron primero antes de comenzar nosotros a abrir, que es la etapa final, que es la parte allá de excavación. Ahí hay un trabajo brillante que es la identificación de una particularidad que se llama fragipán, y el fragipán se convirtió en un elemento fundamental para nosotros, porque el suelo tiene una zona o capa A, una zona o capa B, una C, etcétera. Y cada una de esas capas, eso es lo que se llama la estratificación del suelo. Nosotros teníamos que conocer cuál era la estratificación del suelo, saber, en este caso, ese fragipán, a qué profundidad estaba, cómo se iba comportando onduladamente ese fragipán, y eso es lo que nos permitía a nosotros saber si el suelo había sido alterado o no. Si hay una alteración de la estratificación, o sea, no existe esa estratificación, ya yo sé que antes que yo tocara ese suelo no está virgen, o sea, un suelo que ha sido removido por alguien, y eso era fundamental para poder hacer la excavación. El hombre en su avatar, en este caso particular, durante su vida, produce desechos, entre los que se encuentran sus propios restos cadavéricos. Y esto trae consigo una acumulación de materia orgánica que es susceptible de ser determinada. Para esto existen pruebas muy sencillas, son pruebas de campo, las cuales no requieren el saber las cantidades exactas de las sustancias orgánicas que están presentes, sino cuán intensa es la acumulación de materia orgánica. Entonces, si bien las pruebas no dilucidan el que esté presente un cadáver enterrado, sí da indicios de que hay una acumulación orgánica a una profundidad determinada. Esto lleva implícito la toma de muestras a profundidad controlada y la aplicación de estas pruebas geoquímicas que emplean una serie de reactivos, en este caso de análisis a la gota, y la intensidad de la manifestación en las determinaciones es lo que daría un resultado positivo o no. Una acumulación orgánica debía arrojar valores muy altos de fósforo, sobre todo sabiendo que los terrenos de Valle Grande eran muy estériles desde el punto de vista del contenido de fosfato. Esto era una ventaja por cuanto resultaban contrastantes cualquier resultado que indicara una alta acumulación. Y en el caso particular del pH, pues igualmente, o sea, teníamos el control teniendo en cuenta que habíamos hecho un sinnúmero de perforaciones y donde habíamos analizado las columnas estratigráficas en cuanto a el contenido de fosfato y el comportamiento del pH, pues bueno, también este era un indicador que podía ser útil. Y partiendo también del hecho de que, bueno, dadas las características de impermeabilidad de los suelos de Valle Grande, etcétera, pues podría ocurrir que se produjeran valores anómalos en los valores de pH. Al hacer las perforaciones, el tipo de barrena que estábamos utilizando, bueno, al principio sí cumplían su cometido, pero en la medida en que se iban reutilizando y teniendo en cuenta que hicimos más de 1000 perforaciones,
pues tropezábamos con el gran problema que las barrenas se desgastaban y casi que se afilaban como la punta de un lápiz. Esto traía consigo que, independientemente de que a veces colocábamos pesos sobre el motor de gasolina que utilizábamos para las perforaciones, en este caso hasta 3 y 4 personas sobre los motores, sobre el motor, pues a veces no podíamos penetrar más allá de 90 centímetros. Y el hecho cierto es que, por ejemplo, por el espacio donde después finalmente se produjo el hallazgo, pasamos por encima con casi 12 perforaciones y sin embargo solo pudimos penetrar hasta 90 centímetros de profundidad, y si se tiene en cuenta que con respecto al nivel del suelo los restos aparecieron a 1,67 m, pues era imposible que se produjera el hallazgo por esta vía geoquímica. Yo había llegado el día anterior y por la mañana bien temprano me acerco al campo donde estaban los compañeros, y en ese momento, para asombro de todos, llega una ordenanza de la alcaldía donde se suspende la búsqueda. En términos muy crudos, porque se nos dice que si no nos retiramos del campo, pues bueno, nos decomisan los materiales. Había circunstancias políticas que lo determinaban porque estaban en una fase de proceso electoral donde ya se sabía que Sánchez de Lozada prácticamente no tenía posibilidades de salir como presidente y que el próximo iba a ser nada más y nada menos que Banzer, un ex dictador, por decirlo de alguna manera, y que bueno, iba a ser muy negativo para nosotros la asunción de este nuevo gobierno. Hay que reconocer algunos intereses que habían ahí en la comunidad de Valle Grande, que ellos decían que Valle Grande era importante porque allí estaban los restos de Che, aunque no se supieran dónde, pero todo el mundo sabía que estaba en Valle Grande. Y ellos tenían un sentimiento de pertenencia, de que esos restos debían ser de ellos, debían quedar allí, y que si nosotros no llevábamos los restos, Valle Grande moría, porque perdía lo más importante de la vida de Valle Grande, que era guardar los restos de Che. Los compañeros estaban muy próximos en el trabajo que estaban desempeñando a lo que después fue el lugar verdadero donde estaban enterrados los restos. En el mes de mayo, a través de conversaciones de gobierno, sobre todo a nivel de embajada, pues bueno, se logra realmente abrir de nuevo la posibilidad de la búsqueda y bueno, comenzar en un tono mucho más rápido, porque ya apremiaba el hecho de que podíamos de nuevo llegar a en un momento en que nos suspendieran de nuevo la búsqueda. Fueron llegando a Bolivia personas extrañas, extrañas a nosotros, pero que sí habían sido partícipes directos de los acontecimientos del 67, como fueron los personajes cubanos norteamericanos, agentes de la CIA, y que en aquel momento conformaban el Team CIA de cubanos. Como vieron que nosotros estábamos buscando y que ellos tenían un sistema de espionaje montado, sabían cuáles eran los resultados que nosotros estábamos teniendo, ellos en un momento determinado parece que pensaron que nosotros no íbamos a encontrar, pero después parece que ya se asustaron y pensaron que íbamos a encontrar, y entonces Félix estuvo allí en Valle Grande con la prensa norteamericana a explicarle dónde era que podían estar los entierros de los guerrilleros, etcétera. Pero peor fue después Villoldo. Nada más y nada menos se le ocurrió la osadía de enviarle una carta a la hija del Che, ofreciéndose para encontrar los restos del Che. Por supuesto, esta carta no tuvo respuesta, y entonces él inclinó la balanza hacia las autoridades del gobierno boliviano proponiéndole lo mismo. Y bueno, obviamente ya en esta situación política, la posibilidad de que este señor irrumpiera de un momento a otro para tratar de ayudar al equipo cubano, pues podía suceder. Métodos geofísicos en todas las ramas de la geociencia que se aplican son técnicas que con ese objetivo, o sea, estudiar grandes volúmenes, grandes espacios en tiempos reducidos y con una gran efectividad. Primero nosotros hicimos un levantamiento topográfico y sectorizamos el área de búsqueda, que inicialmente era Bolivia entera, ¿no? Pero bueno, llegó ya un momento final que teníamos 20 hectáreas de búsqueda, y por las circunstancias políticas que se fueron dando ahí en aquel momento, redujimos esa búsqueda para aplicar las técnicas geofísicas, que ya en las demás se habíamos aplicado en las 20 hectáreas,
para las técnicas geofísicas la redujimos a 1 hectárea. Y a su vez esa hectárea la dividimos en cuadrantes. Y esos cuadrantes entonces le aplicamos las técnicas geofísicas, pero lo concentramos solamente en 3 cuadrantes. O sea, redujimos a la tercera parte de esa hectárea la aplicación de las técnicas geofísicas para poder nosotros ganar un tiempo, porque estábamos muy presionados porque el gobierno nos había dado, el gobierno boliviano nos dio solamente 10 días para hacer la búsqueda. En función de todas las técnicas que precedieron a la etapa de nosotros, fue que se realizó un estudio metodológico profundo de todos esos resultados y por consecuencia se definió en Cuba aplicar las técnicas de georradar, los métodos eléctricos con el sistema de nodos inteligentes, se aplicó la sísmica de prospección, la capametría y un método electromagnético somero. Y donde veíamos que coincidían las anomalías, o sea, anomalía era que el terreno no respondía como respondía el resto del terreno de su entorno, o sea, donde un terreno no tuviera el mismo comportamiento, eso era una anomalía, y si varias anomalías coincidían en un lugar, ese era el lugar priorizado para la excavación. Un modelo que era un modelo que tenía determinadas dimensiones, un modelo que podía tener 6 metros de longitud por 3 metros de ancho, alrededor de 2 metros de profundidad. Entonces las técnicas geofísicas se proyectaron en función de buscar eso, buscar esa zona removida que el hombre en los años 67 hubo de realizar para efectuar el enterramiento del grupo de la quebrada de Yudo. Nosotros íbamos simultaneando, íbamos haciendo excavación y geofísica durante esos 10 días. Ya en los días finales se acercaba la posibilidad de que alguien de alguna manera dijese dónde estaba el enterramiento. Nosotros teníamos la carga esa y el día viernes por la noche, que era 27, ese día nosotros al amanecer del 28 nos acostamos casi 4 o 5 de la mañana, ya para definir las áreas de excavación, porque ya teníamos contra la pared el problema del tiempo y ya los geofísicos íbamos definiendo dónde estaban las anomalías. Se iba acabando por el grupo de antropólogos, por todo el equipo era una sola cosa y nosotros seguíamos haciendo investigaciones de las otras áreas. Cuando la pala raspaba, inmediatamente la tierra caía de nuevo, o sea que era un instante. Y en ese instante, cuando la pala raspó, yo vi un hueso, o sea, yo vi un radio, que es un hueso que está aquí en el antebrazo, yo lo vi, y yo lo único que hice, yo estaba parado mirando, y lo único que hice fue decir, para. Y entonces decirle, pero sin levantar la vista, le dije a Soto, Soto, baja. Yo le hacía señas con la mano, Soto, baja. Pero yo tenía miedo que si quitaba la vista, una cosa que hoy es un absurdo, ¿no? Yo podía quitar la vista, acercarme ahí, comprobar, pero fue tanta la emoción que yo no me moví. Yo me quedé como si estuviera petrificado ahí. Lo único que podía hacer era hablar y no cambiaba la cabeza de posición. Le decía a Soto que bajara para que él fuera el que comprobara. Pero lo triste era que yo le decía allí. Pero allí, ¿qué cosa es allí? Usted me dice, mira para allí, pero ¿dónde está allí? Pero como yo sí estaba mirando lo que yo quería, yo le decía, Soto, allí. Y ahí hubo un momento de contradicción porque Soto baja y yo estoy mirando un hueso radio. Y Soto, como no sabe qué es lo que yo estoy mirando, él escarba en el lugar y encuentra un cúbito, que son al final 2 huesos que están en el antebrazo. Y entonces Soto me dice, aquí hay un cúbito. Y yo, que estaba mirando por un radio, le decía, eso es un radio. Y al final era el momento de tensión, de emoción que teníamos, de que él estaba emocionado que había encontrado un cúbito y yo estaba emocionado que estaba mirando un radio. Al final eso es lo que fortalecía que evidentemente había un entierro de humano allí, porque eso significaba que había un antebrazo. Eso fue un instante, el primer instante del momento de la búsqueda, que bueno, yo rememoro 9 de la mañana del 28 de junio de 1997. Yo pude penetrar la mano por debajo de la chaqueta y palpar los arcos supraorbitales, los arcos superciliares, ya estaba casi prácticamente seguro que
que estábamos en el esqueleto, o sea, que este esqueleto número 2 del esqueleto de Che. ¿Por qué? Porque él tenía un gran desarrollo de los arcos suborbitales, que incluso hay que ver las fotos de perfil de Che, que se ve un gran pronunciamiento, ¿no?, de los arcos suborbitales. Y cuando yo metí la mano, eso lo palpé inmediatamente. También palpé a falta, porque teníamos, como teníamos el dentigrama de él, a falta de uno de los molares, de uno de los premolares, si mal no recuerdo, pude también palparlo y lo que faltaba. Entonces ya, esos dos elementos. Ya como el día 30 pudimos llegar a las manos, a la zona donde estaban las manos. Si mal no recuerdo, fue el día 30. Y encontramos que el esqueleto no tenía mano. Entonces lo que hicimos fue tapar para no volver a tapar, ¿no?, el lugar ese, para que la prensa que estaba ahí no viera que efectivamente el esqueleto no tenía mano, porque ya habían empezado las especulaciones si ese era el esqueleto o no era, porque prácticamente desde que apareció la chaqueta verde, la prensa enseguida pensó, bueno, esto deben ser los restos de Che. Precisamente el reticulado del terreno, el mapeo de los restos que aparecen, el control de cada uno de los restos acompañantes, o en este caso fragmentos de ropa, zapatos, botones, etcétera, etcétera, pues lleva implícito, ese control lleva implícito un registro de cada una de las cosas que van apareciendo y por supuesto el cuidado que conlleva una excavación arqueológica, teniendo en cuenta incluso, en este caso particular, que algunos de los restos estaban uno sobre otro y bueno, era importante particularizar cada uno de los individuos, ¿no? La identificación es un proceso científico-técnico comparativo, es decir, que mientras más información se tenga de la persona, o sea, que se va a buscar, o en ese caso el fallecido que se va a buscar, mientras mayor información haya, más fácil va a ser. En el caso específico del esqueleto número 2, que se correspondió con los restos del comandante Ernesto Guevara, nosotros teníamos, o sea, del guerrillero que más información teníamos, era de Che. Entre los datos personales de él, teníamos incluso un dentigrama. El dentigrama, teníamos los modelos dentales en yeso, teníamos una placa panorámica que se la hizo en México, si mal no recuerdo, en el año 55, con toda la morfología dental, independientemente que al final de todo este trabajo estábamos convencidos que eran los restos de Che. Desde el punto de vista de la tetralogía identificativa, coincidencia en los 4 elementos básicos de identificación, más todos estos detalles. Incluso contábamos también con la autopsia que se practicó el 10 de octubre, donde los médicos describieron todas las lesiones que tenían, lesiones que pudimos nosotros también constatar en el esqueleto. O sea, que no teníamos un grupo, una información muy grande sobre Che. Y por lo tanto, y todo eso fue comparado, corroborado con los restos. Independientemente que al final se realizó también la prueba de ADN. Estando nosotros cavando en la búsqueda de los restos de Che, ya estábamos aplicando geofísica en el área colindante a la pista para la búsqueda del grupo de Joaquín, del grupo de Tania, de Ñato, del grupo Batán, etcétera. O sea que nosotros estábamos simultaneando. Se sabía desde siempre que en Valle Grande, del total de guerrilleros que cayeron o fueron asesinados en Bolivia, debíamos encontrar ahí un total de 23 guerrilleros. ¿Por qué 23 guerrilleros y por qué lo sabíamos con toda exactitud? Porque cuando se produce la emboscada, donde cae todo el grupo de Joaquín, la decisión del alto mando del ejército es a partir de esa fecha enterrar a todos los guerrilleros que se encontraran en Valle Grande. La cifra era cerrada, solo que la cifra no nos permitía nada más que un punto de la verdad, porque para nosotros era totalmente desconocido los lugares exactos.
se decía que el grupo Joaquín había sido enterrado en el basural, o sea, en el basurero del pueblo. Eso motivó que 2 veces nosotros levantamos el basurero completo, o sea, 2 veces nosotros hicimos el levantamiento metro a metro de todo el basurero de Valle Grande. Y nos pasamos un año en eso, cavando en el basurero y no encontramos. Mucha gente pasaba, mucha gente vieja y otra gente más joven que no tenían edad como para conocer de esto y nos decían, están perdiendo el tiempo ahí, no sigan ahí. Mire, doctor, no siga, no gasten más recursos en esta zona del basural. Ellos están un poco más arriba. Ellos están en el área ahí de Rotary Club, están en esa zona. En el 95 y 96 se hicieron grandes alineaciones de excavaciones dobles de gran magnitud y nosotros volcamos todas las investigaciones hacia el norte de esas excavaciones. Sin embargo, con posterioridad, a no ser efectivo los hallazgos como tal, no haber encontrado, tomamos una decisión, ¿no?, de buscar incluso en los lugares ya por detrás de estas excavaciones, entre esas excavaciones y la cerca, en algunos lugares que no se había investigado porque considerábamos que el sector era muy pequeño, y ahí limpiamos, rellenamos todas esas excavaciones que habían quedado abiertas desde años anteriores, y ahí fue efectivo. Encontramos primero al grupo Batán en un sector de 8 por 30 metros, 8 a partir de unas excavaciones y hacia el basural. En esa alineación encontramos al grupo del Batán, a Coco, Julio y Miguel. Estaban a algo más de 1,50 de profundidad, no existía el fragipán, y ahí fue el primer hallazgo que encontramos en esta zona, después del hallazgo del Che. Después, con posterioridad, entre la línea de excavaciones, entre esas líneas de excavaciones que se habían hecho en años anteriores y la cerca esa, limpiamos toda esa zona y encontramos a Ñato en un enterramiento solitario a muy poca profundidad. La figura de Tania, por ser mujer, porque además era una conocida para el propio presidente Barrientos, porque Tania logró realmente sembrarse muy bien en las estructuras de gobierno, y a mí me consta porque leí mucha información de que ellos realmente se asombraron, ni remotamente se imaginaron del trabajo que estaba haciendo Tania. Tania no era dentro de este contexto una figura de las de menos relieve. Y por supuesto ellos trataron de desinformar, porque también creo que hay que tener en cuenta la labor que las propias mujeres del pueblo de Valle Grande hicieron. Ellas, a pesar de las dificultades, de las presiones, imponen que a Tania se le hiciera una misa, incluso adquieren un féretro, que es el único enterramiento que se produce de este tipo. Por lo tanto, ya aquí ellos temían de que el pueblo, y sobre todo las mujeres, en un momento determinado, pues abogaran por darle, como ellos decían, cristiana sepultura. Las versiones fundamentales del entierro de Tania siempre decían que está enterrada en el cementerio de Valle Grande. Se decía que estaba en un nicho donde estaban restos de un soldado que había caído en la contienda, muy confuso porque en la tarja aparecía una fecha inexistente y eso dio pie a la leyenda de que ahí era donde estaba enterrado, y así más de un lugar en el cementerio. Hay un documental hecho en Alemania que se narra por una documentalista alemana, la entrevista hecha a un albañil, que en Cuba se llamaría sepulturero, ¿no?, a una persona que hace tumbas en el cementerio, etcétera. Y esa persona narra que él estaba dentro del cementerio cuando vio entrar al ejército con un cajón ahí, un ataúd, y vio entrar al ejército con un cajón, y entonces cuando él estaba ahí se escondió, se subió a un árbol y desde allí vio dónde se estaba haciendo el entierro de Tania. Lo primero que hicimos fue buscar si en el año 67 en el cementerio de Valle Grande, a través de una foto aérea, había algún árbol donde una persona se hubiera podido subir y desde ahí ver lo que estaba pasando. Y tan sencillo como decirle que por la foto de Valle Grande del cementerio del año 67 no había ningún árbol. Llegaron también otras versiones que nos permitió a nosotros determinar que toda la historia de fabulaciones con respecto a Tania se caía y que en realidad, como realmente ocurrió, Tania estaba fuera del cementerio. En esa búsqueda encontramos una persona que podía tener información. Desgraciadamente, cuando profundizamos alrededor de esa persona, sabíamos que no quería colaborar con nosotros
Y bueno, entonces ahí lo que hicimos fue una estrategia de búsqueda de información. Un amigo nuestro, periodista, que además historiador, que además la Revolución Cubana lo formó, o sea, un graduado, un boliviano graduado en Cuba, de universitario, nos facilitó hacer una labor de, o sea, teóricamente él iba a hacer un libro sobre la historia militar de Valle Grande, y a través de él nos facilitó hacerle entrevista a algunas personas, entre ellas el sujeto que nosotros teníamos interés que se entrevistara. Pero lógicamente no empezamos por él primero. Ya cuando nosotros sabíamos que él estaba deseoso porque lo entrevistaran, entonces fue que el amigo nuestro fue y lo entrevistó, y no fue una sola entrevista, fueron varias, y felizmente en una de las entrevistas, pero como se dice, off the record, o sea, cuando ya se había terminado la grabación, cuando supuestamente lo que estaban era compartiendo experiencias o haciendo comentarios, él le dijo en síntesis que Tania estaba enterrada en Valle Grande, en una cerca del cuartel, a la sombra de una yanayana. O sea, una yanayana es una planta, ¿no? Y bueno, entonces nosotros lo que tuvimos que hacer fue buscar cuántas cercas habían cerca del cuartel en el año 67 y dónde supuestamente habían yanayanas. Era tan despreciable el lugar que quedó, el área abierta que quedó sin estudiar entre los troncos de la cerca que corría a todo lo largo de esas áreas y la línea de excavaciones, que era inconcebible pensar que ahí estaban esos hallazgos. Sin embargo, nosotros encontramos esos enterramientos solitarios, de ñato y el de Tania, que como sabe estaba enterrada en su caja. Cuando aparecieron las primeras evidencias de que estábamos en presencia de un enterramiento, bueno, empezaron a salir fragmentos de madera, fragmentos de vidrio y las manillas por donde se agarra un féretro. Entonces, como teníamos el antecedente de que, bueno, Tania había sido enterrada en un féretro, pues a priori teníamos ya el indicio de que podía tratarse de Tania la guerrillera. La lesión, aparte de poder, desde el punto de vista médico-legal, poder afirmar la causa de la muerte, también nos sirvió a nosotros como elemento de identificación. Un disparo de un proyectil de arma de fuego atraviesa un húmero y atraviesa todo el tórax. Y bueno, todo eso pudimos nosotros verlo, ¿no? Comprobarlo, ¿no? en este esqueleto. Aparte, prendas personales femeninas, ¿no? Que todavía tenía ella. Establecimos un levantamiento al detalle de cada uno de los lugares donde se hubiera acabado. Y entonces nos dimos cuenta, por eso lo habíamos llamado Operación Realengo, de que podían quedar algunos lugares que exactamente no se había hecho la excavación. Y entonces ahí fue que comenzamos a hacer una nueva e intensa búsqueda, porque partíamos de la lógica que el hombre es un animal de costumbres. Roberto defendía mucho eso, el hombre es un animal de costumbres. Y si hay un entierro aquí, y hay 2 entierros, y en aquel caso teníamos 3 entierros, estaba el grupo Batán, estaba Ñato y estaba Tania, lo lógico pensar era que podían haber más entierros. Y aunque cronológicamente el grupo Joaquín era el primero de esos 4 entierros, era de pensar que podía haber habido un entierro del grupo Joaquín aquí y los posteriores se habían hecho en el mismo lugar, y efectivamente así fue. Cerrando todos estos hallazgos, los lugares que no habían sido investigados, incluso donde los métodos físicos no podían trabajar, fue que también apareció el grupo de Joaquín, el grupo de Vado del Yeso. O sea, en esta zona todos los enterramientos, hoy parece fácil, ¿no? Todos estaban circunscritos en un área muy pequeña, pero fue sumamente complejo. En los entierros estos que son de fosas comunes, hay que tener mucha paciencia. Puedes tú estar excavando pues, un día, un mes, una semana, un mes, que un año. El asunto es que no podemos, tenemos que ir sacando poco a poco la tierra, ir liberando de tierra las osamentas sin mover los restos. Para entonces, después que ya se libera de tierra todo los restos están ahí in situ. Viene el estudio anatómico in situ para buscar la relación anatómica. Y a cada esqueleto, en el caso de 7, en el caso de Che y el caso de Joaquín, que casualmente eran 7, lo que había en cada una en estas fosas comunes, nosotros utilizamos cinta adhesiva de diferentes colores, de 7 colores diferentes. En ese orden o en esa forma es que después
se produce la exhumación médico-legal, que es un proceso judicial. Nosotros no podemos mover ningún resto, esos restos sin la presencia de la autoridad competente. Ahora para acá, este lado, este lado. Creo que va a ser una huella permanente en la vida científica de todos nosotros. Pero por supuesto, aquí hay una fusión entre el trabajo académico, intelectual, científico y lo que emotivamente significaba a quién estábamos buscando o a quienes estábamos buscando. El equipo como tal se nutrió de todas las posibilidades de hacer una búsqueda tan compleja, sin antecedentes, porque no se conocía de que un grupo de tantas disciplinas hubiese abarcado un tema de este tipo, hubiese tenido efectividad. Y en general, yo creo que para la ciencia cubana es un logro, ¿no? Nos tocó la tarea esta, ¿no? De poder ir y poder rescatarlo y traerlo. Es algo que para las nuevas generaciones y las que vienen, pues bueno, queda la huella, que antes era algo un poquito metafórico, pero ya es tangible, o sea, están los restos y se les rinde los honores que merecen, ¿no? Yo pienso que ha sido el único momento o el verdadero momento en mi vida que ha habido una integración y un trabajo multidisciplinario, o sea, de equipo. Todos fueron importantes, todos hicieron el pedacito que le tocaba para que la obra fuera perfecta. Del veneno de la fiera, solo el recuerdo bárbaro perdura, hecha de dos, un alma brilla entera, como si San Martín, la mano pura, a Martín familiar tendía.